Dios les bendiga, hermanos. Yo voy a traer el mensaje de este día viernes. Mi nombre es Sinaí Serrano y estoy encargada del ministerio femenil de la Iglesia Manantial de Agua Viva. Por favor, si no me pueden escuchar o algo, por favor déjenme saber. Trataré de hacer lo mejor posible con este live. Amén. Empecemos con una breve oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos, Padre Santo, estar reunidos por este medio. Señor Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, porque por tu grande misericordia, por tu grande bondad, Padre Santo, que tú has tenido hacia nosotros, Señor Jesús. Sabemos que el tiempo no es fácil, estamos pasando en un momento difícil, Padre Santo, pero sabemos que tú estás en control y que tú nos librarás de todo esto, Señor Jesús. Te damos gracias por la vida de todos mis hermanos, mis hermanas, Padre Santo, los niños, los jóvenes, Señor Jesús, de nuestra iglesia y de todos los que nos estén escuchando, Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y me pongo en tus manos, Padre Santo, que seas tú el que esté hablando a través de mí, Padre Santo, que sea una palabra viva, Padre Santo, que pueda edificar, Padre Santo. Te pido que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor Jesús. Yo me pongo en tus manos, Padre Santo, para ser un utensilio, Señor Jesús, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y vamos a empezar leyendo las escrituras. Empezaré leyendo Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo empieza a decirle, ¿verdad? En esta carta a los filipenses, les dice, bueno, es al final, ¿verdad? Dice: por nada estés afanosos, ¿verdad? En inglés dice, do not be anxious. No, que no estén ansiosos por nada. Do not be anxious over anything. Por nada, ¿verdad? Y quiero usar estas dos palabras, ¿verdad? El afán, la ansiedad, ¿verdad? La preocupación, que a veces y muchas veces vienen a nuestra vida, ¿verdad? Aunque uno procure siempre estar, ¿verdad?, tranquilo, en paz, haciendo lo que uno debe de hacer, siempre vienen diferentes tipos de ansiedades, diferentes tipos de afanes a nuestra vida, preocupaciones, ¿verdad? Siempre con la familia o con el trabajo, cualquier cosa, y es humanamente imposible, ¿verdad?, que no vengan estos tipos de cosas, de esta ansiedad, un afán, una preocupación, ¿verdad? Es imposible que no vengan a la vida de uno. Pero el apóstol Pablo no solamente ¿verdad?, en esta porción dice que no estemos afanosos, sino en otras también. Y también el Señor Jesús, ¿verdad?, en Mateo 6:25 dice, cuando está dando su sermón del monte, sus enseñanzas, dice que no nos afanemos de la vida, de lo que vamos a vestir, lo que vamos a comer, ni por el día de mañana. Dice que no nos afanemos, porque cada día trae su propio afán, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces que no nos afanemos? Como digo, es casi imposible no tener una preocupación, ¿verdad? Pero dice que no nos afanemos. ¿Acaso quiere decir que tenemos que ser totalmente descuidados sobre la vida, no preocuparnos por nada, absolutamente nada? No necesariamente,
¿verdad? En 1 Timoteo 5:8 dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Eso no totalmente, no nos está diciendo las escrituras que que seamos totalmente descuidados, ¿verdad? No está queriendo decir eso, sino qué es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Podemos ver que en la vida de Jesús también hubo una preocupación, ¿verdad? De tal manera que él decía que sentía que se iba a morir, ¿verdad? En Mateo 26, del 37 al 38, cuando Jesús va al Getsemaní a orar con sus discípulos, ¿verdad? Antes de ser crucificado, les dice, mi alma está entristecida, dice, hasta la muerte, ¿verdad? ¿Qué tanta emoción de preocupación tenía Jesús, que decía que estaba triste hasta la muerte, ¿verdad? Yo pienso que lo que sentía él en ese momento era totalmente terrible, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo en sus cartas nos menciona cosas que yo me pongo a pensar y digo, si la verdad a mí me pasara eso, yo tuviera mucha preocupación, mucha angustia, ¿verdad? Él habla de que muchas veces había pasado naufragios, peligros en los ríos, de ladrones, había pasado hambres, ¿verdad? Golpizas que le habían dado, prisiones y una cantidad de cosas, ¿verdad? Y que uno se pone a pensar que si uno estuviera en esa situación, diría, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a afanar, verdad, de lo que me está pasando? ¿Verdad? Pero aún así, él en sus cartas les decía a las iglesias, no os afanéis por nada. Y cuando ¿verdad? Cuando uno lo lee así de rápido, o yo antes lo leía de rápido, digo, no entiendo cómo es que me dice que no me preocupe, ¿verdad? A veces, como digo, viendo la vida de él, viendo la vida de Jesús, digo, pues ellos estaban pasando una situación donde realmente, si yo estuviera ahí, digo, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Verdad? Hay veces, muchas que en nuestra vida vienen cosas y viene mucha gente y dice, no, pues no te preocupes, todo va a salir bien. Pero como leía en un comentarista, dice, es muy fácil decir no te preocupes, pero no es tan fácil realmente no hacerlo, ¿verdad? No solamente con las simples palabras vas a dejar de preocuparte o de tener angustia, de tener un afán, ¿verdad? Es difícil. Y vamos a ver ahorita qué es lo que realmente el mensaje que nos está tratando de decir el apóstol Pablo con esto, que dice, no estéis afanosos, ¿verdad? En la parábola del sembrador, en Mateo 4:16 al 19, ¿verdad? Jesús empieza, versos antes, les dice esta parábola del sembrador, ¿verdad? Que la semilla cae junto al camino, unas caen en piedras y otras caen entre espinos. Y sus discípulos después le vienen a preguntar, ¿qué es lo que quisiste decir con esta parábola? ¿Verdad? Y Jesús les dice que Marcos 4:16 al 19. Les empieza a dar una explicación de qué es lo que significaba la semilla y la diferente tierra donde vienen a caer esta semilla, ¿verdad? Y la parábola empieza desde el capítulo 4 y llega hasta el 20. Yo leeré la 16 al 19. Y dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Verdad?
la semilla que fue caída entre piedras. Dice, reciben la palabra, la oyen, la reciben en ese momento con mucho gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Los creyentes de corta duración. Dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Ok? So viene la palabra de Dios, la gente la recibe con mucho gozo, ¿verdad? Pero luego viene, dice, la tribulación, los problemas o la persecución. La persecución cuando alguien recibe maltrato por ser creyente o por seguir a Jesús, ¿verdad? Vienen, dice, y luego tropiezan. Eso hace tropezar su fe, su camino en Dios, ¿verdad? Y luego siguen estos. Dice, estos son y luego la semilla que cayó entre espinos. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa, la hace estéril esa semilla, ¿verdad? Puede que crezca algo, pero nunca va a dar fruto realmente. Y estos son los cristianos o los creyentes, ¿verdad? Que a lo mejor han sido creyentes, pero nunca se ve un fruto. ¿Y cuáles son los frutos de los cuales estamos hablando, verdad? ¿Cuáles son los frutos que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley, ¿verdad? Es esta semilla que fue sembrada entre espinos, dice que es ahogada por todos estos afanes, por las codicias, por tratar de tener riquezas en esta vida, ¿verdad? Dice que hacen que el creyente no dé fruto, ¿verdad? Y estos frutos que acabo de mencionar, ¿para qué son? ¿Verdad? El amor, la paciencia, todas estas características de una persona se notan así cuando tratan a otras personas. Tú puedes ver cómo alguien trata a otros, los trata con paciencia, los trata con amor, los trata con, ¿verdad? Con templanza, se ve la bondad de ellos, ¿verdad? Hacia otros, y ahí es donde Jesús dice que todas estas cosas del mundo vienen y ahogan todo esto que hace que produzca la semilla que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice? Que son afanes de este mundo. Los afanes de este mundo son los que ahogan, ¿verdad? La semilla que fue plantada en nosotros, en todos los creyentes, ¿verdad? Estos afanes hacen que a lo mejor no pueda crecer la semilla. Hacen que se ahogue la palabra de Dios de fe que fue plantada en los corazones y no deja que nuestra fe en Dios crezca, ¿verdad? Produce estos afanes, ¿verdad? Mundanos, producen, diríamos que un estancamiento en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? A lo mejor hay muchas cosas que nos pueden estancar en nuestro camino con Dios, ¿verdad? Pueden ser las preocupaciones, pueden ser, como dice aquí, los afanes de querer tener más riquezas en esta vida, las codicias que quieren decir los placeres de esta vida, queremos seguir esas cosas y totalmente olvidarnos de lo que fue sembrado en nuestro corazón, ¿verdad? Hay mucha gente, yo tengo, ¿verdad? En la iglesia desde los 5 años, ¿verdad? Son muchos años y he visto a mucha gente venir a la iglesia y luego totalmente desaparecer, ¿verdad? ¿Por qué? Y luego vemos que, pues es que yo quiero ir a las fiestas, yo quiero ir a bailar, yo quiero ir a divertirme con mis amigos o lo que sea, y eso es lo que está hablando Jesús en esta parábola del sembrador.
que los afanes de esta vida, las codicias de esta vida, ahogan la palabra de Dios. Todos esos placeres o codicias del mundo vienen a ser más importante y las siguen más esas personas, esas cosas del mundo, que seguir la palabra de Dios, que seguir tratando de crecer en fe, ¿verdad? Y vemos que estos afanes de la vida son los que nos detienen en nuestra fe. Y que dice el apóstol Pablo: no nos afanéis de nada. O sea, que nada te distraiga de seguir tu camino en Dios, de crecer más y más en fe en Cristo Jesús, y que nada te distraiga, ¿verdad? De estar leyendo tu Biblia, de estar oyendo la palabra, las predicaciones, ¿verdad? Que nada del mundo venga y te distraiga de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice el apóstol Pablo: no os afanéis por nada. Que nada te distraiga a ti de tu fe que tienes en Cristo Jesús, ¿verdad? Y también dice que con toda petición, que nuestras peticiones sean conocidas, ¿verdad? Que nuestros ruegos sean conocidos ante Dios. Voy a encontrar aquí. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, sino que sean conocidas. Ya ve, como estaba hablando, hay muchas personas que vienen al camino de Dios, pero luego se distraen por otras cosas, ¿verdad? Que quieren alcanzar otras cosas del mundo y se distraen de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, si hay algo que nos va a venir a preocupar, a darnos ansiedad, ¿verdad? En esta vida, que no te distraigan eso de tu fe en Cristo, sino que esas necesidades, ¿verdad? Esas peticiones que tú tienes en tu corazón, en tu vida, ¿verdad? En tu familia, sino que las traigas ante Dios como peticiones, dice, con toda oración y todo ruego, sino que vengamos ante nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Con las cosas que nos preocupan, con nuestras tristezas, con nuestras necesidades, ¿verdad? Con todo, que vengamos hacia Él, ¿verdad? Y hablemos con Él en oración, ¿verdad? Y un grandísimo ejemplo que he encontrado, ¿verdad? Es que los salmos son un ejemplo grandísimo, ¿verdad? Son que 100 y algo de capítulos y unos bien, ¿verdad? Bien largos. Y allí podemos ver un gran ejemplo de oraciones y de ruegos, ¿verdad? Tú puedes leer los salmos y tú puedes sentir, ¿verdad? Qué tipo de emociones está sintiendo el salmista, ¿verdad? En unos salmos expresa tristeza, ¿verdad? Hay unos salmos que expresa dolor, enfermedad, angustia, ¿verdad? Todas estas emociones, pero en todos los salmos, sea pidiendo sanación, pidiendo salvación, ¿verdad? Cuando él se siente solo, siempre tú puedes ver que él está esperando en Dios. Puedes ver su confianza, que siempre está puesta en Dios. No matter his situation, no importando su situación en el que él se encuentre, siempre dice que él va a esperar en Dios, ¿verdad? Que él confía que Dios escucha la oración de él, que él está confiando que Jesús nunca va a dejar al justo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dice, vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas, o sea, y eso es parte
de cuando está diciendo no te afanéis por lo que has de comer, de vestir, de todo, porque Dios sabe tu necesidad. Y primera de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. A Jesús le importa lo que tú sientes. Él tiene cuidado de ti. Él le interesa saber cómo es que tú estás. ¿Verdad? Y regresando a las partes de los salmos, del Salmo 34, sí dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, dice, y lo libró de todas sus angustias, ¿verdad? Es tan maravilloso escuchar que no importa qué emoción estuviera sintiendo el salmista, ¿verdad? Sino que siempre sabe y confía que Dios tiene misericordia y que lo va a escuchar, que Él nunca deja, ¿verdad? Hay un salmo que dice, el justo cae pero no se quedará caído, sino porque la mano de Dios lo levanta, ¿verdad? Siempre podemos ver esa confianza de que Jesús escucha y viene al rescate. Y como vemos, los salmos expresan todas las emociones que uno pueda sentir, ¿verdad? Y por eso digo, es imposible no sentir estas emociones de angustia, de preocupación, ¿verdad? De afán, porque lo podemos ver que el rey David lo sentía. Podemos ver en la vida de Jesús que él también sentía estas emociones. El apóstol Pablo también sentía estas emociones, pero aún así ellos tenían la certeza y la confianza de que había un Dios que los cuidaba, ¿verdad? Un Dios que ellos podían ir ante Él y que Él los iba a escuchar y que los iba a salvar. Así que todo nuestras emociones, todo lo que estemos pasando, podemos venir libremente ante Dios con nuestras oraciones y nuestros ruegos y nuestras peticiones, ¿verdad? Ante un Dios real que nos escucha y que que está lleno de misericordia y está atento a las necesidades de su pueblo, ¿verdad? Dice, con acción de gracias, dice, con acción de gracias. ¿Qué es lo que quiere decir con acción de gracias? Venir con nuestra oración, con nuestras peticiones ante Dios y con acción de gracias. ¿Acaso tenemos que estar agradecidos por la situación en la que estamos? ¿Acaso tenemos que estar agradecidos por las tristezas que estamos sintiendo o estas emociones fuertes? No necesariamente tenemos que estar agradecidos por eso. ¿Por qué? Porque no son agradables, ¿verdad? Sino porque es lo que quiere decir el apóstol Pablo con acción de gracias, ¿verdad? Esta palabra es eucaristeis, parece, y quiere decir buena voluntad. Es con acción, no es una palabra solamente de decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias. No es solamente eso, sino es un sentir, un estado, ¿verdad? De una persona que siempre está agradecida con alguien. Pero ¿por qué debemos de estar agradecidos? ¿Verdad? Antes de seguir, quiero compartir esto que estaba leyendo, ¿verdad? Mientras estaba estudiando esto. Estaba leyendo ¿cómo sería? Una página en la internet sobre las oraciones de los judíos, ¿verdad? Y usan, cuando están en el muro de los lamentos, ellos están leyendo un librito y son los salmos, ¿verdad? Un libro de los salmos o oraciones que otros rabís han escrito. Y esta persona que escribió esta página, ¿verdad? Estaba diciendo que en una de sus ceremonias, ¿verdad? Judías, que todos se congregaban para orar, ¿verdad? Los salmos eran una parte de sus oraciones y
el rito que esa fiesta debería de tener y eso. Y dice que siempre en sus oraciones, hasta cuando hablan, la petición de su corazón de ellos es de que el tercer templo de Jerusalén sea construido. Y ese siempre ha sido su petición en todas sus oraciones. Y dice que acabándose este servicio, ¿verdad? En la sinagoga, que cuando se fueron, que esta persona de pequeño recuerda ese momento que en el carro, su papá, ¿verdad? Un judío dijo, a lo mejor, dice, ojalá, no, dijo, ojalá y Dios escuche esta vez. Cuando escuché eso, ¿verdad? Quebrantó mi corazón. Porque cada año, todos los días, eso es su petición, ¿verdad? Y para alguien decir, ojalá y Dios escuche esta vez. Me pongo a pensar y digo, es un Dios real, ¿cómo no te va a escuchar? ¿Verdad? Pero ellos, en su creencia, ellos piensan que si no está el templo, ¿verdad? Como si leen la historia, es que el Espíritu de Dios vino a reposar en el templo, ¿verdad? Pero si no hay templo, ¿dónde está la gloria o la presencia de Dios? ¿Verdad? Ellos en su corazón sienten que Dios, hasta que no se cumpla, Dios no los ha escuchado, ¿verdad? Y bien sabemos, ¿verdad? Los que creemos en Cristo Jesús es que Él aún escucha. Él aún escucha las oraciones de los justos, ¿verdad? Y eso es nuestro agradecimiento, por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? En Hebreos 19 al 20 dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y sigue diciendo en Hebreos, ¿verdad? Dice, Él no entró en el templo físico, ¿verdad? En el templo de este mundo, sino entró en el templo verdadero, en esa imagen que Moisés vio arriba del monte, ¿verdad? En ese templo, dice. ¿Por qué? Porque lo físico solamente es una imagen, símbolo, representación de lo verdadero, dice. Pero Jesús vino y entró al mismo templo, ¿verdad? Al templo verdadero. Y sigue diciendo Hebreos 10, 19 al 21, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿verdad? Los judíos, ellos esperan que un sumo sacerdote humano venga y haya un templo y ellos poder presentarse ante la gloria de Dios, pero nosotros tenemos aún uno mayor, que es Cristo Jesús, que ha entrado hasta la presencia de Dios en el templo verdadero, ¿verdad? Y dice que ya tenemos entrada al lugar santísimo a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Sabemos que en el tiempo antiguo los sumos sacerdotes solamente podían entrar a este lugar santísimo una sola vez, antes sacrificando un animal por sus pecados de ellos y por los pecados del pueblo, ¿verdad? Y solamente una vez podían presentarse ante Dios y ser ese mediador, ¿verdad? Entre el pueblo y Dios. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote aún mayor que ha entrado solamente una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él fue sin mancha y sin pecado. Y a través de Cristo Jesús podemos entrar a la presencia de Dios.
¿verdad? A ese lugar santísimo a través de Cristo Jesús. Y en eso tenemos que estar nuestro agradecimiento siempre. Tenemos que estar cada vez que vengamos a traer nuestras peticiones, nuestras oraciones, tenemos que tener esa alegría y ese gozo que no estamos esperando a un templo físico ni a un hombre común para venir y presentar nuestras peticiones ante Dios, sino ese gozo que tenemos que sentir, ese agradecimiento es por Cristo Jesús, porque Él está en la gloria, ¿verdad? Él está ahí en ese lugar santísimo, dice la palabra de Dios, que a la diestra del Padre, ¿verdad? Tenemos esa entrada a este lugar santísimo y ahí es donde tenemos que presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque tenemos este sumo sacerdote mayor que cualquier hombre, ¿verdad? Y en ese estado de agradecimiento, ¿verdad? Es que el apóstol Pablo puede decir: por nada estéis afanosos, no dejes que nada te distraiga de tu fe, de tu caminar en Dios, sino presenta tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Con ese corazón agradecido por Cristo Jesús, ¿verdad? Dice en el 7, y la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ahí es cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a entrar a tu corazón, ¿verdad? Y sí estamos preocupados, ¿verdad? Hay ansiedad, hay preocupación en nuestra vida, pero siempre estamos con un corazón alegre por Cristo Jesús. Tenemos un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús como sumo sacerdote que tiene entrada al lugar santísimo. El Salmo 37 y 37-39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Jehová los ayudará y los librará, y los salvará por cuanto en Él esperaron. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por la salvación de Jehová y por los que en Él esperan, ¿verdad? No nos vamos a preocupar tanto que nos distraiga de nuestra fe y de nuestra confianza en Cristo Jesús, sino que en Él vamos a esperar. Amén. Y con esto termino mi mensaje, y con este sentimiento de agradecimiento yo quiero agradecer, ¿verdad?, a Dios primeramente por la sanidad de la salud de mis padres, y quiero dar gracias a Dios porque ellos pudieron cosechar esos frutos de la iglesia, los frutos de bondad, de amor, ¿verdad?, hacia ellos. Les quiero dar gracias a todos los que hablaron para saber cómo estaban. Quiero dar gracias a todos los que se preocuparon por ellos. Quiero dar gracias a todos los que se tomaron el tiempo de llevarles de comer, ¿verdad? Yo sé que Dios se los va a pagar grandemente, y su recompensa la van a ver pronto, y si no la ven, hay una recompensa aún mayor en el cielo. Amén, hermanos. Muchas gracias. Estoy tan agradecida con Dios por todos ustedes y porque reflejaron el amor de Dios. Amén. Aquí termina mi mensaje y vamos a hacer una oración para despedir. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por toda la misericordia, por todo el amor, Señor Jesús,
que tú tienes hacia tu pueblo, Padre Santo. Podemos ver tu grandeza cada día. La palabra de Dios dice que si pudiéramos enumerar todas tus grandezas, nunca acabaríamos, ¿verdad? Son tan grandes. Si se escribieran, no alcanzaríamos libros en este mundo para escribirlas. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor Jesús, por la obra que tú has hecho en cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Yo te pido, Señor Jesús, que donde quieras que estén, Padre Santo, que toda petición que ellos tengan la libertad, Padre Santo, de venir hacia ti, Señor Jesús, libremente, con acción de gracias por Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por un día más, Señor. Te doy gracias por la salud y te pido que bendigas a todos mis hermanos donde quiera que estén. Amén.